Bueno, seguimos conversando entonces con el almirante Jorge Montoya y con Miguel Palomino. Almirante, su intervención. Sí, bueno, yo creo que acá tenemos que, como ha dicho el señor Palomino, hablar de cosas conceptuales, ¿no? El concepto que se maneja para pagar a las Fuerzas Armadas y darle ciertas facilidades, entre comillas, no lo manejamos nosotros en exclusiva. Lo manejan todos los países de la región y me atrevería a decir que en el mundo. Existe el sistema de pensión renovable en todas las Fuerzas Armadas de la región. ¿Por qué será así? Por algo. Porque las Fuerzas Armadas tienen una modalidad de trabajo especial. Dan su vida entera al servicio de la patria. No tienen francos, no tienen hora de... Mientras estamos acá hay gente que está de guardia en la frontera. Están peleando en el BRAE, no reciben sobre tiempos, no reciben cosas adicionales. Sin embargo, están disponibles para irse donde sea, dejando a su familia. La familia está incomunicada, no sabe qué está sucediendo con ellos en muchas partes del país donde no llegan los celulares. Imagínense en la selva, sale alguien a navegar, a patrullar en el Putumayo, se despide hoy día y después de 60 días regresa y recién sabe uno si está vivo o no. Esa es la realidad de las Fuerzas Armadas. Y ese personal está recibiendo este impacto que está sucediendo ahora y se está enterando. ¿Qué moral cree que va a tener esa gente cuando regrese a su base después de su patrullaje? Le digan, oiga, ya sabes que no va a tener célula viva. Y si te hieren en combate o te matan, olvídate, porque tampoco tienes pensión. Eso es lo que dice esa ley. Pero hay un problema, digamos, de realismo económico. Digamos, si usted quiere aumentar, los sueldos de este personal son muy bajos. Si usted quiere aumentarle las remuneraciones en el mediano plazo, que ese es el plan que se está proponiendo, no puede usted atar entonces o equivaler la pensión, porque entonces no lo puede hacer, porque tiene que incrementarle de la misma manera a los pensionistas. No es tan trágico, un problema económico. No es tan trágico el tema. Si hablamos en porcentaje del PBI, el incremento de remuneraciones de la primera etapa equivale al 0.15% del PBI. Un país en crecimiento como el nuestro no puede dedicar el 0.15% del PBI para dar la primera etapa de este incremento a la Fuerza Armada, estoy hablando. Yo creo que sí puede. Ahora, el tema de reestructuración de remuneraciones que mencionó el señor Palomino, estoy totalmente de acuerdo y las Fuerzas Armadas son las que lo han propuesto a través del Ministerio de Defensa, el hacer una escala reestructurada y que no existan conceptos dispersos, sino que exista un verdadero concepto y uno sepa cuánto gane. Eso lo hemos propuesto nosotros, pero el MEF no lo ha tomado en cuenta, porque para hacer esa reestructuración se necesita un primer paso, y ese primer paso tiene valores técnicos reales, está entre los 1.000 y 1.200 millones. ¿Por qué? Porque se van a meter dentro de la estructura salarial cosas que no están metidas ahora. Se va a arreglar la escala salarial y se va a hacer una proporcionalidad adecuada en todos los grados, manteniendo la jerarquía que corresponde, y el pago por responsabilidad al grado. Pero eso se necesita un monto porque van a pagar impuestos. O sea, significa que si le aumenta una cantidad X, van a empezar a pagar impuestos, va a ser un beneficio para el país. Los que no pagan impuestos van a pagarlo ahora con este tema, van a aportar a la caja más sobre la cantidad que tienen. La caja va a ser más, mejor dicho, se va a financiar de una manera mejor. O sea, todo funciona de esa manera, pero no se está haciendo eso. Se ha cortado el presupuesto de la Fuerza Armada y se ha dicho, del mismo presupuesto que tienen ustedes, saquen para aumentar las remuneraciones, a sabe Dios quién, porque no lo sabemos, no han dado explicaciones. Nos imaginamos que son de comandantes para abajo y unas cantidades irrisorias, porque para aumentar el 10% del sueldo se necesitan... De entre 100 y 300 soles sería el primer tramo. Jaime, para aumentar el 10%... Eso es lo que ha dicho la ministra. El 10% del sueldo se necesitan 720 millones de soles anuales. Y lo que hay ahí en la bolsa es alrededor de 500, 800. 300 para pagar la caja y 500 para los sueldos. O sea, no va a dar ni siquiera para aumentar el 10%. ¿De qué valores estamos hablando para esos grados? De 1.800 soles, el 10%, 180 en el mayor de los casos. En el mejor de los casos, a 300 no se llega, con esos valores que han dado. Entonces, primero, no han dado la información completa, han nombrado una comisión de reestructuración que ha estado trabajando, se supone, todo este tiempo, no han sacado un solo valor, no se ha dicho absolutamente nada, simplemente sale una ley donde mezclan el quitar la célula viva, el cortar el presupuesto de la Fuerza Armada, el paralizar el ingreso a las instituciones militares, todo junto. ¿Para qué? Para negociar después y decir, vamos a dejarles esto libre, pero sí le vamos a quitar la célula viva. No es así. O sea, para nosotros la seguridad pensionaria es necesaria por la modalidad de trabajo que tenemos. Pero si usted tiene al cabo del proceso sueldos mayores, bastante mayores, va a tener, aunque la cédula, aunque digamos la pensión no sea el 100% del sueldo, digamos que sea un 70%, la pensión va a ser mayor que lo que es ahora. No da. ¿Cómo que no da? No Claro da, que da. queda congelada. Si usted dobla los sueldos, si usted dobla sí. el sueldo, el 70% de eso es más que el 100% de la mitad. Claro, ¿cuándo se va a doblar el sueldo? ¿Ah? Si lo que han dado ahora no llega ni siquiera... En 6 años. No llega ni siquiera al 10%. Pero en 6 años. Y es antitécnico, porque no podemos pegar las escalas.
no podemos poner horizontal a la Fuerza Armada. Es una institución jerárquica, en cualquier compañía es así. O sea, el gerente gana menos que el técnico o el administrativo en una oficina. Igual sucede en este canal. O sea, los sueldos están diferenciados. Eso no se está haciendo. O sea, no va a llegarse a lo que se quiere, a lo que se está hablando. Esa es nuestra preocupación. Si se hubiera aplicado lo que correspondía, estaríamos tranquilos. Bueno, como dice el almirante, no tenemos toda la información sobre algunos de estos temas para comenzar, así que estamos especulando un poco en algunos de ellos, ¿no? Pero quisiera hablar un poquito más de la cédula viva. La idea de la cédula viva, en realidad sale ese concepto, esa idea, cuando había inflaciones altas. Entonces, ¿cómo hacía yo para que un pensionista, que la inflación le iba erosionando su pensión continuamente, se mantuviera razonablemente bien? Bueno, átaselo al tipo que está en actividad, que es el que puede presionar más, al que le van a hacer más caso. Entonces, de esa manera protejo al pensionado para que sus remuneraciones no se las coma la inflación. Eso, de ahí sale más o menos el concepto. Porque en realidad no hay ningún motivo para decir que quien está en retiro debe ganar lo mismo que quien está en actividad hoy día. Eso salía porque era la única forma de que la inflación no te comiera. Cuando ya no tienes ese problema, ciertamente no en la magnitud que lo tenías antes, entonces hay que romper esa ligazón. El primer punto que es importante, que se relaciona a todo lo que decía el almirante, y mucho de lo que está diciendo es claramente correcto, es que hay un tema de presupuestal. ¿Cuánto puede pagar el Perú? ¿Cuánto puede pagar el Estado peruano y los contribuyentes peruanos para tener a la Fuerza Armada lo mejor remunerada, equipada, entrenada, etcétera, ¿no? Ese es el primer problema. Pero una vez que yo defino cuánta plata hay, sea suficiente o no sea suficiente, hay una forma razonable de distribuir ese dinero. Entonces, la primera discusión es, podemos ponernos a discutir muchísimo que debería haber más dinero para la Fuerza Armada, igual como para otros fines muy buenos que existen en el presupuesto. Pero dado cierto nivel, cualquiera fuera, independiente que nos guste o no, y que yo esté de acuerdo o no con ese, hay que ver cómo se distribuye de la mejor manera. Y este tema de separar las pensiones de las remuneraciones de los actuales es muy importante que se logre. No es necesario hacerlo, porque dice que hay que tener una seguridad pensional. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Eso es justamente en lo que consiste una pensión, darle un nivel de seguridad. Pero quien hoy está retirado, está recibiendo una pensión, tiene esa seguridad pensional, nadie le va a quitar esa pensión. Lo que pasa es que si yo, como supuestamente se dice, y hay que ver más números, si a los activos le van a duplicar el sueldo, no necesariamente debo yo sentirme obligado a duplicarle la pensión al que está al retirado. Porque si no, no se puede duplicar el sueldo. Así es, entre otras cosas porque en su momento, si le vamos a duplicar en términos reales, la persona que estuvo pensionada, que ahora está pensionada y que estuvo con un sueldo más bajo en su época cuando fue activo, no contribuyó tampoco en la misma forma en que, como está indicando el almirante, van a tener que contribuir ahora con un sueldo mayor los oficiales que recibieran un sueldo mayor en la medida en que eso fuera. El Estado no contribuye nunca. El Estado tampoco. Ese es otro problema. El Estado peruano tiene un montón de deudas contingentes, desde la deuda con el Instituto Peruano de Seguridad Social, con las Fuerzas Armadas, con la Caja de Pensiones, lo que ha sucedido, el desastre con el FONAVI, etcétera. Pero ese es otro problema muy importante, muy válido, pero no es el tema específico ahorita, ¿no? De acuerdo. Entonces, hay que separar, tomar las mejores decisiones con lo que hay, independiente de que podamos seguir peleando siempre para que se mejore el presupuesto. 30 segundos que nos quedan con el tiempo. Solamente un tema, el tema que mencionó el señor Palomino con relación a por qué existía la nivelación en la pensión renovable. En la Fuerza Armada existe esto hace más de 80 años. El resto de instituciones se pegaron a este tema, porque siempre fue una necesidad en la Fuerza Armada tener una pensión renovable. Estoy de acuerdo con lo que han dicho, que no se debe ganar lo mismo que el que está en la actividad, y no se gana lo mismo. O sea, hemos hecho propuestas para que haya una diferencia en lo que se recibe en retiro y en actividad, pero sí renovable, amarrada al sueldo del que está en actividad, porque es la única garantía de que no van a estar pidiendo limosna de cada unos años el personal retirado de la Fuerza Armada.
O sea, yo lo que acá quisiera hacer... Lo que usted dice es que no necesariamente no el mismo nivel, pero no sí el mismo nivel, pero sí renovable. Pero sí un porcentualmente. Amarrar un porcentaje. A lo que se va aumentando. Un porcentaje, Exacto. ¿de acuerdo? En eso no hay ningún problema. Eso es lo que hemos presentado como... No, en realidad sí también hay un problema porque lo estás atando, ¿no? La preocupación Es genuina la del única seguridad almirante... que existe. Por eso, la preocupación genuina del almirante es, si no, ¿cómo me aseguro de que no me dejen votado? De que Como si ha hay sucedido, inflación me come y pero, no me Jaime, paga. solamente una cosa. Entonces, nunca el Estado ha cumplido con lo que debió cumplir en la caja teniendo los estudios actuariales adecuados. Ni ahora. Hace más de 7 años. En este gobierno, para no irnos más atrás, los ministros de Defensa le han mandado no sé cuántas cartas al Ministerio de Economía y Finanzas diciendo que tienen que solucionar el problema en la caja y dar lo que debe hacer para tener una solución adecuada. ¿Cuánto es lo que debía poner el Estado? El Estado tiene que poner el 18% y el pensionista el 12%. 18 más 12 son... 30, aproximadamente. Ahora, 30, una aportación de 30% no es una locura. No, es lo estándar en la región. Ah, no sé, la región está loca entonces. No, la región pero es digamos, la no única forma de hay ningún sostener. sistema previsional con un costo tan alto. Pero no hay ningún sistema previsional que trabaje con tan alto riesgo como la Fuerza Armada. Ninguna AFP quiere recibir a la Fuerza Armada, no la puede recibir, quiebra. O sea, tenemos una siniestralidad muy alta. Tenemos una modalidad de trabajo diferente al resto. Mayor razón para que no sea el todos 100%. los países, Mayor razón Chile, para que no sea el 100%. Colombia, trabajan de esa manera. O sea, y todo funciona. O sea, no tiene por qué no funcionar. Pero el Estado como empleador debe ser responsable de cumplir con lo que tiene que cumplir y no está cumpliendo. Ese es el tema de base. En general, el tema de que en otros países se esté haciendo no siempre es una buena idea, ¿no? En muchos países, todos estos temas, como sabe el almirante, tienen toda una serie de moles políticos, históricos y complejidades que responden a la realidad de cada país. El que en muchos países se haga, con toda la compleja relación que ha habido entre las Fuerzas Armadas y la civilidad en Latinoamérica durante el último siglo entero, no es en principio una buena indicación. Y en Estados Unidos es peor. En Estados Unidos nadie aporta, el Estado paga completo. Es diferente. Bueno, Estados Unidos es la gran potencia del mundo. Así es. El Perú no. Por eso lo es. Por eso lo es. El militarismo llevado a su máximo. Bueno, muchísimas gracias al almirante Montoya y a Miguel Palomino por su participación en esta discusión, que se refiere a una reforma muy importante que habrá que realizar probablemente, habría que ver cómo en algún momento. Regresa. Es que faltan otras reformas también. Pues, escuchando no a los que saben. Hay otras reformas, igual como se echa todo el tema del núcleo básico para lo que es armamento, debería haber toda una reforma para reestructurar toda la misma Fuerza Armada, cómo deberían ser, efectivamente. Bueno, pero eso es otro tema, ya tengo una... Pero viene todo junto. Todo junto. Viene todo junto y esas son cosas que tienen que hacerse en el largo plazo. Así es. Pero hay que vamos a una pausa.